el concepto de conocimiento situado un poco en lo que sería una genealogía conceptual. Y a eso me enfoqué. Me enfoqué a tratar de identificar de dónde emerge el concepto, no como mera idea, no como mera noción, no como mera palabra, sino como una elaboración conceptual, es decir, como una herramienta analítica. Y lo hice naturalmente desde mi particular preocupación por dos cosas, y es un poco también mi localización frente al tema. Uno, por la coyuntura entre epistemologías positivistas y relativismos posmodernos, que me parece que eso inicia desde la década de los 70, pero hoy es vigente. Y dos, desde mi particular interés por el enfoque espacial. Esas son como mis claves, pues, de acercamiento a esa genealogía del concepto de conocimiento situado. Entendiendo que el concepto de conocimiento situado emerge desde lo que se denomina la teoría feminista del punto de vista, entonces la primera parte de ese texto se enfoca a decirnos qué es esa teoría feminista del punto de vista, cómo emerge, dónde emerge. Básicamente estamos en el contexto de la academia anglosajona, muy Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, autoras que son además de teóricas del feminismo, activistas del feminismo como Sandra Harding, como Donna Haraway, por mencionar algunas, Alison Willey, y trato de ubicar cómo esa teoría del punto de vista se plantea en esa coyuntura entre o seguir apostándole a unas epistemologías positivistas basadas fundamentalmente en la idea de la neutralidad del sujeto que conoce, o a tono con todo lo que se venía planteando en ese momento, estamos hablando finales de los 70, inicios de los 80, empezar a explorar unos acercamientos críticos a esas epistemologías positivistas y fundamentalmente con todo ese arsenal del relativismo surgido desde la década de los 60 con Kuhn, con Feyerabend, que lo que están diciendo básicamente es que la verdad es una cuestión de consensos, la verdad no es una cuestión solamente de la racionalidad interna de las ciencias, sino que ahí intervienen factores, comillas, externos de carácter social, cultural. Particularmente, por ejemplo, en el planteamiento de Paul Feyerabend, que su figura es destacada sobre todo por ser de alguna manera quien plantea las bases de la posmodernidad, con esos enunciados de todo vale, es decir, todo conocimiento tiene que ser comprendido en sus propios términos, porque todo conocimiento se refiere a unos contextos geohistóricos específicos. Entonces ya desde Paul Feyerabend, año 70 creo, estaban planteadas las bases de aquello que uno, sin mayor prevención, podría decir: todo conocimiento corresponde a un punto de vista, se constituye en un punto de vista. Y el problema es cómo saber cuáles puntos de vista tienen más o menos autoridad epistémica. Para Feyerabend esa es una pregunta absurda. Él y Kuhn plantearon lo que se denomina el principio de inconmensurabilidad, y es que si cada conocimiento tiene que ser valorado en sus propios términos, no existiría entonces una visión de carácter general, universal, desde la cual poder decir este pensamiento es más válido que aquel, ¿no? Es inconmensurable, no hay una medida única con la cual establecer la validez de uno u otro conocimiento en sus propios términos. Y un poco todo digamos, ese bagaje de este planteamiento llega a la década de los 80, configurando las bases de muchos de los planteamientos posmodernos. Uno hace una lectura, por ejemplo, de François Lyotard, en su crítica a las grandes narrativas de la historia y la ciencia occidental, y encuentra muchos de los elementos de esos primeros planteamientos de la
de la sociología, de las ciencias de Kuhn y de la epistemología anarquista de Paul Feyerabend. Entonces, el escenario anglosajón de la década de los 80, donde emerge la teoría del punto de vista feminista, es un escenario de grandes debates entre unas y otras posturas, y particularmente desde la perspectiva feminista de ese momento, que todavía para mí no es claro si corresponde a aquello que llaman la segunda o tercera ola feminista, y no hay acuerdo sobre esto. Lo que se tiene es una pretensión de autorizar las voces de las mujeres, no solamente en términos de un activismo puramente político, sino en términos de producir conocimiento válido. Conocimiento válido en términos de qué entonces. Y eso entonces las pone a estas teóricas a buscar unas nuevas formas de objetividad, unas nuevas formas de producir conocimiento autorizado, pero que no está autorizado desde esas estructuras de poder saber tradicionales, en las cuales si yo hablo desde ninguna parte, si yo hablo en nombre de una ciencia universal, si casi que emulo la mirada divina para ver desde arriba todo lo que sucede y tener una imagen total de ello, incluso derivar leyes y generalidades. Es decir, criticando eso que ellas llaman ese patriarcalismo de la ciencia, ese androcentrismo de la ciencia. No obstante, no quieren alinearse del lado del posmodernismo. ¿Por qué? Porque si se alinean dentro de las perspectivas del posmodernismo de los 80, básicamente lo que van a decir es la voz de las mujeres y de otros grupos subalternos o marginados es una entre varias y es válida en sus propios términos, pero ellas no quieren conformarse con ese tono posmoderno y quieren avanzar hacia la construcción de nuevas formas de objetividad y rigor. Hay varias formas de hacerlo. Sandra Harding habla de objetivismo radical o objetivismo fuerte. Pero nos interesa en este caso sobre todo Donna Haraway porque lo que plantea es que uno de los caminos son los conocimientos situados. Ahí vamos entonces concretamente dentro de todo este marco a, comillas, situar los conocimientos situados. Para no extenderme mucho, este concepto ha hecho carrera muchas veces como mera noción, porque lo que uno desprevenidamente entiende de cuando oye conocimiento situado es que sí, que hay unos conocimientos locales y que a la larga todos los conocimientos son localizados, inclusive todos los conocimientos de la ciencia occidental, de la filosofía de la historia general, de la filosofía de la historia, es decir, todas estas grandes narrativas que han pretendido tener una visión universal del conocimiento, inclusive ellas están situadas, o mejor dicho, localizadas, que no es lo mismo, porque esa es una sinonimia que uno muy fácilmente establece, situado igual localizado. Por lo pronto, digamos que todo conocimiento, incluso el conocimiento occidental científico, filosófico e histórico, está localizado. Es decir, es producto de unas particulares condiciones materiales, en términos marxistas, de unas localizaciones geohistóricas. El hecho de que el conocimiento occidental generalmente omita el lugar de enunciación no quiere decir que no tenga un lugar, una localización. Recordemos aquí que esos postulados de objetividad de las ciencias, de universalidad y de neutralidad de la epistemología positivista, considera que ocultando el lugar de enunciación le da más poder a lo que dice. Hegel, para poner un ejemplo, si en sus lecciones sobre filosofía de la historia hubiese puesto lecciones sobre la filosofía de la historia escrito desde Alemania, le hubiera restado autoría epistémica, porque una de las condiciones dentro de ese paradigma de la ciencia positiva, de la filosofía universal, es que usted no debe involucrar su localización y su particular perspectiva del mundo dentro de lo que dice, porque eso se convierte en una parcialización, en un sesgo y en la introducción de intereses que no convienen en la producción del conocimiento científico objetivo. Entonces digamos que
Lo que tenemos allí es que aunque toda ciencia, todo sistema de conocimiento tiene una localización, lo característico del conocimiento occidental científico, filosófico e histórico es que construyó su autoridad negando el lugar de enunciación. Y que lo que tenemos actualmente es todo lo contrario, conocimientos localizados que están tratando de construir autoridad epistemológica, validez sobre lo que dicen, mostrando ya de entrada sobre la mesa las cartas de su situacionalidad. Así, por ejemplo, hablar desde la comunidad indígena tal o tal, otorga ya en este momento, en ciertos espacios, una aura de autenticidad y de autoridad sobre lo que dice. Hasta ahí lo que uno tiene es básicamente conocimientos localizados, pero de lo que se trata, y es lo que llamó la atención en el texto, es de que ello automáticamente no es un conocimiento situado. Si entendemos que el concepto de conocimiento situado, tal como lo plantea Donna Haraway, involucra un ejercicio de reflexividad, un ejercicio de doble crítica, un ejercicio de advertir las coordenadas desde las cuales se está hablando, desde las cuales se está diciendo, desde las cuales se está produciendo conocimiento, tendríamos que no automáticamente cualquier conocimiento localizado es situado. El conocimiento situado es más un producto que una condición preliminar que cualquier conocimiento por el hecho de estar localizado histórica y socialmente tenga. Es decir, los conocimientos situados hay que producirlos y construirlos. Equiparo en una parte final del texto esta manera de concebir, digámoslo así, integral o cabalmente el concepto de conocimiento situado con apuestas desde Latinoamérica, porque no me parecía adecuado solamente traer a cuento una teoría anglosajona de los puntos de vista feministas. Eso, a la luz de lo que acabo de decir, no la invalida tampoco, porque es que también estamos en una situación en la cual, como se considera que desde donde yo hablo automáticamente me da autoridad, entonces eso se ha vuelto en que dime de dónde eres y yo te digo si te puedo dejar hablar o no. O sea, es una inversión perversa también de lo que venía sucediendo. Seguramente en un congreso de filosofía alemán del siglo XIX, otorgarle la voz a un intelectual latinoamericano era perder el tiempo. Resulta que hoy tenemos una inversión en esos términos y muchas veces se descalifica automáticamente a quien no habla desde el lugar en donde se supone que se tiene que hablar. Entonces, cuando digo que era necesario poner también un tema latinoamericano, no lo digo porque la teoría del punto de vista feminista, por haberse producido desde una situacionalidad geopolítica concreta que es el norte, esté automáticamente cancelada. Eso sería solamente invertir los términos de una relación que es perversa. Lo que digo es que sí es necesario ver de qué manera en nuestro medio se suele captar el tema de conocimientos situados, sin que en mi texto logre, ni mucho menos, hacer un análisis riguroso, que eso ameritaría una investigación, acerca de cuáles son las vías por las cuales se recibe o se apropia el concepto de conocimientos situados en Latinoamérica. Eso habría que hacerlo. Me atrevo a proponer como hipótesis que ello se ha recibido sobre todo por la vía de esa relación casi directa que se suele establecer entre conocimiento localizado y conocimiento situado. Es decir, hay un emerger de movimientos sociales, de planteamientos académicos y teóricos en Latinoamérica y en general en Iberoamérica, no solo en Latinoamérica, que reclaman el derecho a que los conocimientos propios sean validados, sean reconocidos. Hay, digamos, una dinámica tan fuerte en ese sentido que se leen muchas teorías tratando de convalidar esa postura. Y hago ahí un paralelo con el concepto de pensamiento fronterizo
de Walter Miñolo. Miñolo, este argentino semiólogo que trabaja fundamentalmente en Estados Unidos, pero que hace parte de lo que se ha llamado la decolonialidad latinoamericana o del programa de modernidad-colonialidad, con otros teóricos como Santiago Castro, el colombiano, como de alguna manera los padres de eso, Enrique Dussel, Fernando Coronil, Catherine Walsh. Bueno, es un colectivo que durante sobre todo la primera década del siglo XXI ha venido trabajando en la perspectiva de situarse frente a las geopolíticas del conocimiento y tratar de proponer alternativas a los paradigmas occidentales de conocimiento. Situarse desde la geopolítica del conocimiento quiere decir saber, primero que todo, qué lugar se ocupa dentro de una jerarquización política de la diferencia, y en este caso de la diferencia del conocimiento. Esa geopolítica del conocimiento que usualmente ha venido funcionando es una geopolítica en la cual quienes hablan desde los centros metropolitanos de producción de conocimiento tienen autoridad epistémica y quienes hablan desde las márgenes o no hablan o son silenciados o no tienen autoridad epistémica, que era lo que me refería ahora, que es lo que no habría que invertir en mi particular posición, sino más bien avanzar hacia esquemas simétricos. Y hay entre el planteamiento del pensamiento fronterizo de Walter Miñolo y el planteamiento de conocimiento situado de Donna Haraway un paralelo muy fuerte, y es que ambos reclaman una autoridad epistémica. En el caso latinoamericano, de los pensamientos fronterizos, hay una lectura muy parecida a la que hacen las feministas norteamericanas del conocimiento situado, en cuanto a que aquellos sujetos situados en las partes bajas de las jerarquías sociales, políticas, o en el caso de Miñolo, en las periferias del sistema mundo moderno colonial, o en los bordes mejor, en las fronteras, esos sujetos, por la manera en que han vivido, por la manera en que encarnan esas injusticias, esas inequidades, tendrían en principio un privilegio epistemológico para contar, para conocer lo que está sucediendo, incluso más allá de su propia situación, sino del sistema social más ampliamente. Es decir, el planteamiento, y eso viene de Marx, y eso viene de la conciencia de clase de Marx, es que sujetos subalternos pueden estar en ventaja frente a las clases dominantes al tratar de ver y comprender lo que está sucediendo en un sistema inequitativo y dominante de poder. Ese es el enunciado común a ambos de los dos planteamientos, y de los que se deriva eso, que es muy interesante, de la ventaja epistémica. Entonces, digamos que el conocimiento situado es un concepto que debe ser entendido como proceso, no como petición de principio, hacia la producción de conocimiento autorizado o de demostrar esa ventaja epistémica, lo mismo que los pensamientos fronterizos, en el caso de Walter Miñolo. Son no puntos de partida, sino puntos en el camino ¿hacia qué? ¿Hacia qué? Hacia la producción de nuevos cosmopolitismos en ambos casos. Ni la teoría feminista, ni la teoría de las decoloniales latinoamericanos quieren sencillamente conformarse con tener su propia mirada del mundo superajustada, sino de construir en diálogo con otras epistemologías o otras alternativas a estos sistemas globales de dominación entre los que se encuentra esta geopolítica del conocimiento. Son, decimos, nuevos cosmopolitismos que se construyen no tratando de volver la diversidad de conocimientos localizados y situados en una unidad, como pretendería la modernidad y la modernidad tardía con el multiculturalismo,
sino más bien partir hacia el reconocimiento amplio de las diferencias. Esto plantea un montón de retos. Pues de entrada lo que quiero aquí plantear son dos cosas básicamente para terminar. Uno, que si entendemos los conocimientos situados y los pensamientos fronterizos como apuestas para construir autoridad en el conocimiento, no debemos considerarlos como enunciados de principio, como esencialidades, sino como producciones en un proceso. Y que ese proceso, segundo punto, es complejo. Es un proceso que pasa, por ejemplo, por el también muy trillado diálogo intercultural, que así dicho el diálogo intercultural suena muy bien, poner a dialogar, digamos, visiones distintas del mundo con el ánimo de negociar conjuntamente nuevas miradas en las cuales las dos partes resulten transformadas, porque lo contrario sería sencillamente el multiculturalismo, que es integremos la diferencia. Este no es integremos la diferencia, este no es disolvamos la diferencia, este es mantengamos la diferencia, sigamos conversando dentro de la diferencia y produzcamos nuevas maneras de conocer a partir de ese diálogo intercultural. Pero ese diálogo intercultural contiene un problema que hay que resolver, que no es fácil, y es el tema de la traducción. Detrás de todos estos planteamientos sigue el fantasma de ese principio de inconmensurabilidad del que les hablaba ahora. Si no existe una lengua franca, una perspectiva global del mundo desde la cual establecer quién puede o no tener la razón, automáticamente se pierde esa posibilidad de traducir todos los lenguajes distintos a una lengua universal. Ese sueño está quebrado. ¿Cómo tenemos entonces que empezar a traducir? ¿En qué términos traduzco lo que tú piensas y conoces del mundo y lo que yo pienso y conozco del mundo? Entendiendo además que la traducción es una cuestión política, entendiendo además que a veces se suele solamente traducir en un solo sentido, entendiendo además que estamos hablando de la lengua como un factor fundamental en la construcción de visiones del mundo, de la manera de comprender el mundo. Traducir no es solamente ese ejercicio mecánico de buscar pues una palabra que se parezca a otra, sino ustedes ya saben todo lo que hay en juego ahí y de en qué sentido traducimos, de qué lado a qué lado. Estos son planteamientos y reflexiones que me parece a mí importantes de tener en cuenta dentro del programa y la estrategia de regionalización de la Universidad de Antioquia, porque es que aquí se trata nada más y nada menos que de poner a jugar un modelo institucionalizado de enseñanza y producción de conocimiento en espacios que geohistóricamente han estado o en el borde o en una posición subordinada frente a esa geopolítica global del conocimiento. Basta entender lo que imagina y comprende una persona, una mujer, un hombre, un muchacho, una muchacha en Urabá acerca de lo que es ser universitario, de lo que es volverse universitario. Hacer esa lectura con ellos es muy importante porque permitiría que ellos mismos encontraran su lugar en esas jerarquías de producción de conocimiento. Cuando nos presentaron, Néstor, y tú estabas planteando una pregunta con la que yo quiero finalizar, y es, ¿debe la universidad entonces escuchar las propuestas que desde las regiones se hacen con el fin de construir ese modelo educativo en las regiones, o debe desde aquí hacer todas estas lecturas y llegar con ellas allá? Yo diría que sí es necesario escuchar, desde luego, pero hay que entender que para que esas voces que hablan ganen en autoridad, tiene que haber un proceso reflexivo y crítico. Es decir, no suponer de entrada que allá ya hay unos conocimientos situados. Hay que producir unos conocimientos situados desde allá. Y ese no es un proceso de la noche a la mañana. Es todo. Efectivamente sabemos que cuando
nos enfrentamos a territorios en el proceso de regionalización o nos disponemos en esa relación, nos encontramos con unos territorios en condiciones diferentes, ¿cierto? A esas sobre las cuales se ha pensado el proyecto de la universidad, centralizada, modernizante, desde los estándares de la racionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, ¿cómo juega realmente eso de la ventaja del privilegio epistémico? Como tratando de activar una cosa que no logro comprender del todo en la última intervención, en el último pedazo que usted aborda, y es, si yo no estoy dando por hecho que ya hay conocimiento situado, en tanto no existe ese ejercicio consciente o racional, crítico, analítico. ¿Qué pasa entonces con toda la amalgama de lo cultural? ¿Qué pasa con todos esos saberes ancestrales? ¿Qué pasa con esas prácticas localizadas en territorios que no hacen parte de la centralidad? Hay que establecer una diferencia de grado entre decir que no automáticamente por haber conocimientos localizados hay conocimientos situados, y decir que no debe entenderse que no haya en este momento conocimientos situados. Me explico. Es probable que las dinámicas, por ejemplo, de organización política de algunas comunidades localizadas en estas fronteras geopolíticas hayan ya avanzado concretamente hacia la producción de conocimientos situados. No quiero decir que no haya esos conocimientos situados, pero tampoco quiero decir que todo conocimiento localizado es ya situado. Eso es lo que quiero decir. En algunas comunidades y en algunos procesos históricos específicos es muy probable que ya se haya avanzado a esos conocimientos situados. No obstante, el conocimiento situado es relacional, es dinámico y nunca es un acumulado que ya se tiene y ya se puede jugar con él. ¿De qué manera desde esos conocimientos situados tendrían que actualizarse las relaciones, por ejemplo, con la universidad y con la presencia de los programas universitarios en las regiones? Eso hay que seguirlo produciendo. De otra parte, el conocimiento situado no solamente sería una producción de las comunidades localizadas en esos espacios, sino de los docentes y de la universidad misma. Aceptando para beneficio de este diálogo que en ciertos puntos el concepto de conocimiento situado tiene mucho del concepto de pensamiento fronterizo. Hay que recordar aquel llamado que hacía Walter Miñolo a los intelectuales latinoamericanos, porque justamente ellos son los que están parados, por decirlo así, en el filo de la navaja del pensamiento fronterizo. El profesor universitario o no, el investigador, está situado justamente en el vértice de la diferencia colonial. Él, como intelectual latinoamericano, es subalterno frente a las élites del norte geopolítico. Pero él, además, ejerce una autoridad que convierte en subalternos a sus alumnos, y muy concretamente a sus alumnos localizados, en este caso en esos espacios fronterizos. Entonces es esa ambigüedad que tiene ese intelectual latinoamericano lo que, bien visto, podría convertirse en una ventaja epistémica. ¿Por qué? Porque puede conocer lo que dicen ellos, las dos caras de la diferencia colonial. Saben cómo funciona una esfera y cómo funciona, lo que les permite estar en una situación, comillas, ventajosa. Entonces esa ventaja epistémica, para ponerla en el caso concreto de los profesores, pero eso no es automático, vuelvo y repito. Si el docente no hace, primero que todo, una lectura de cuáles son las coordenadas en las cuales está situado él
frente a esas geopolíticas del conocimiento, no va a haber realmente un conocimiento situado. Puede que ya lo tenga, puede que no, pero no podemos dar por garantizado que por ser un intelectual colombiano en el tercer mundo frente a unos sectores subalternos, automáticamente ya tiene conocimiento situado. Puede que lo tenga, puede que no. Lo mismo con las comunidades. Ahora, la ventaja epistémica de la producción de conocimiento situado o pensamiento fronterizo, que también creo yo que no automáticamente se tiene, en el caso particular del programa de regionalización sería una cuestión muy interesante, porque sería justamente hacia lo que habría que caminar con la producción de conocimiento a través de la docencia y de la investigación, y demostrar cómo todas esas potencialidades que hay en las regiones, que hay en esos territorios, pueden constituirse en una ventaja comparativa en la producción de conocimiento. Y eso pasa por el tema de las pertinencias, ¿no? Que yo creo que eso ya está pues muy claramente identificado dentro del programa de regionalización. Yo creo que sobre eso no hay que volver, pues hay que llevar programas de formación pertinentes para, etcétera, etcétera. Pero sí confluye con esto que estabas planteando. Bueno, para dar la palabra a los compañeros y compañeras, uno puede decir que después de esta autoridad epistémica que sigue, eso es como o sea, eso lo pone luego en un campo político necesariamente, pues lo siento así. Sí, cuando uno plantea autoridad epistémica, evidentemente está hablando de poder y saber, de entrada. Y muy interesante tu pregunta, porque además, digamos, de la reflexividad, la crítica que debe haber en el proceso de producir conocimiento situado, está esa parte política, está esa intencionalidad política que hace parte integral y no puede salir de la apuesta por producir esas epistemologías otras, tanto en el caso de las feministas norteamericanas como en el caso de lo decolonial. Y que para el caso de regionalización es tanto del territorio como de los actores y las lógicas. Claro, el asunto es que aquí habría que de todas maneras tener en cuenta que hay una pluralidad de apuestas políticas y que no hay una sola, ¿no? Que no hay una sola, porque digamos desde el discurso feminista en su momento, en la década de los 80, pues aunque esto no es monolítico, pero digamos habría una agenda política muy clara de eliminar la inequidad que afectaba las relaciones de género o que afecta hoy en día. Desde el pensamiento latinoamericano que alimenta toda la postura decolonial, también uno puede encontrar unas posturas políticas también más o menos claras, en el sentido de tener alternativas a la globalización, tener alternativas a la modernidad y alternativas al desarrollo, no desarrollos alternativos. Pero uno no puede tampoco de entrada decir que entonces esas son las agendas políticas dentro de las cuales habría, o las únicas, dentro de las cuales habría que inscribir las apuestas por producción de conocimiento situado en las regiones, y que habría que hacer una lectura de cuáles son las agendas políticas que están en juego ahí, políticas bien entendidas, ¿no? En esos espacios en donde está llegando la universidad con sus programas de regionalización, y en qué van, si los hay, esos procesos de conocimiento situado, porque si hay unas apuestas políticas, se supone que esas apuestas políticas también deberían estarse alimentando de esos repertorios culturales locales que hay, por ejemplo, de conocimiento previo sobre el medio ambiente, de relacionamiento con comillas, la naturaleza. ¿Qué hay de eso y cómo está esto articulado a unas apuestas políticas? Es lo que habría que pensar. El diplomado está pensado para profesores, ¿cierto? Están pensados para profesores que están yendo a la región, y usted nos pone, digamos, en la mesa el asunto de construir el conocimiento situado. Digamos más específicamente cómo se podría construir ese conocimiento situado, ¿cierto? También otra pregunta tiene que ver con
si ese conocimiento situado se plantea en un término de nosotros, o sea, de que somos no ellos, no la universidad, sino del concepto de nosotros, ¿cierto? No sé si es claro. Bueno, no, la primera pregunta es, digamos, la pregunta del millón. Yo ya he señalado aquí algunos rasgos, como la reflexividad, la crítica, la advertencia de las propias coordenadas desde las que uno está localizado en una geopolítica del conocimiento, el acompañamiento desde una intencionalidad política, rasgos que debería tener la producción de un conocimiento situado, ¿cierto? Pero no hay una fórmula y no tendría por qué haberla. Creo que en el momento en que haya una fórmula para hacerlo, en parte se desvirtuaría la apuesta misma de lo que puede ser un conocimiento situado, porque debe estar alimentado por la manera particular, en este caso, en que se da ese diálogo entre la universidad y estos sectores sociales. Lo segundo es, bueno, ahí la invitación es a leer la bibliografía que referencio, la que enviaré, porque igual eso dará pistas para poder producir una respuesta más clara a tu pregunta, que, repito, es una gran pregunta. Sobre lo segundo es que sí tendría unas connotaciones muy particulares la producción de conocimientos situados en una relación entre la universidad y estas comunidades locales, por llamarlas así. Eso le da un tinte muy diferente a la producción de un conocimiento situado en el que uno ya parte de ser un miembro de un colectivo. Yo no sé cuántos de ustedes sean ya en este momento, digamos, habitantes de Urabá o del suroeste o de Parto. Muy probablemente me equivoque, que básicamente son personas formadas, educadas, que han vivido la mayoría de su tiempo aquí, que de pronto sí están ingresando a las regiones, pero no pueden automáticamente decir yo soy de aquí. Es decir, la construcción de ese nosotros aquí tampoco es automático. Pero tampoco creo que sea conveniente disolver esas diferencias. Sí, no se trata, y eso es, digamos, uno de los sueños en los que a veces se cae, de los romanticismos en los que se puede caer con el tema de conocimientos situados, y es en pretender ser el otro, o hablar por el otro, o convertirse en el oráculo de la alteridad. Un sueño que desde la antropología se sabe que no funciona. Pero eso no quiere decir que yo no tenga una solidaridad o que no tenga un compromiso con esos a quienes desde el punto de vista político quiero acompañar en un proceso. Entonces la construcción de ese nosotros pasaría por entender cómo dialogan esas diferencias, no hay que ocultarlas. Cuando yo digo que el docente tiene que identificar cuál es su localización dentro de esa geopolítica del conocimiento, pasa por eso, por tener claro eso, desde dónde he venido hablando, desde dónde me he venido formando, cómo había advertido o no había visto que funcionan estas lógicas de distribución del trabajo intelectual a nivel geográfico. Hay una geografía del conocimiento, que es un tema en el que yo he venido trabajando últimamente, pero que no quise meter mucho ahí, más bien pongo unos textos, y hay una relación entre espacio y conocimiento muy fuerte. Y esa relación entre espacio y conocimiento se expresa, por ejemplo, en este tema de la geopolítica del conocimiento. Pero hay toda una geografía del conocimiento por explorar y en la cual uno encontrarse dónde estoy parado frente a todas estas dinámicas espaciales de conocimiento. Profe, cuando Néstor pregunta por el cómo, yo recuerdo un asunto que usted toca finalizando el texto, que se llama o que nombra como descentralizar los sistemas institucionales de conocimiento. Y efectivamente me aparece la pregunta por el cómo institucionalidad pública, ¿cierto? O sea, esa institucionalidad llamada universidad pública que llega a territorios donde incluso lo público tiene una configuración totalmente diferente. ¿Cómo poder desarmar un poquito más que toca con el modelo de regionalización
que tenemos o que no tenemos. ¿Cómo desarmar? No entendí bien. ¿Cómo poder ampliar un poquito el asunto de lo que significa descentralizar los sistemas institucionales de conocimiento en esa lógica con lo regional? Bueno, esa es de esas otras grandes preguntas. No en vano está al final del texto que escribí, que por cierto el punto final, que todavía no es final porque tengo que hacerle unos ajustes, se lo puse esta mañana a las 6 de la mañana. O sea, me está poniendo usted un tema de hoy a las 6 de la mañana que realmente estoy pensando. No creo que haya, o yo mismo no tengo una respuesta concreta sobre esa pregunta. Lo que yo sí pienso es que se tiene que transformar el modelo simple de pensar que descentralizar es llevar lo mismo que hay en el centro a las regiones, ¿cierto? Que es lo que ha venido sucediendo con lo que uno podría llamar la difusión del modelo académico europeo desde hace 500 años. Es lo mismo, aquí lo estamos viviendo en los últimos 15 o 20 años, pero es que eso ha venido pasando hace 500. Y que el modelo de universidad mismo que tendríamos en Bogotá, en Medellín, en Cali, ya es el resultado de no haber pensado suficientemente cómo debía haberse hecho ese proceso de poner la universidad en otros espacios, que no sea sencillamente por la función automática de poner lo mismo que hay en el centro en las periferias. Y que uno también se preguntaría si no habría que hacer una pregunta en el sentido de lo que plantean, no solamente con regionalización, sino con la Universidad de Medellín misma. Esta también es una espacialidad. Aquí también hay unas fronteras, aquí también hay unos sujetos subalternos. ¿Cómo ha funcionado la Universidad de Medellín en ese relacionamiento con esas alteridades? Y cómo esa reflexión alimenta lo que hay que hacer también con el tema de las regiones. Yo creo que para ese ejercicio, yo no tengo pues respuestas tipo fórmula, pero ese ejercicio tiene que pasar por poner, primero que todo, en esos términos, el debate a donde corresponda con la finalidad de tomar decisiones más informadas acerca de cómo llegar con X, Y o Z programas a las regiones. Uno siempre se llena de dudas. Si, por ejemplo, en las estadísticas de deserción universitaria hay algo de ese tema. En los perfiles académicos de los estudiantes en las regiones hay algo de ese tema. Es decir, no solamente un tema de que, como no han tenido una formación universitaria o porque no han estado cerca de estos modelos de educación, entonces vienen con precariedades. No, creo que lo que puede haber ahí es mucho de esas otras maneras de conocer, de ser, que habría que empezar a hacer visibles, pero sobre todo de aprovechar en la perspectiva de construir conocimientos situados. Yo quiero hacer una pregunta que de pronto se convierte en la pregunta del millón. Ajá. Y está relacionada con un texto de Catherine Walsh, donde ella plantea qué papel y desde qué paradigmas se debe pensar la educación popular y que responda a la situación de crisis en la que atraviesan las comunidades rurales y locales. Sería pues como por ahí mi pregunta. Sí, no, esa es la pregunta del millón. Y más bien cuéntame tú qué dice Walsh al respecto. Porque me parece a mí que la dimensión del conflicto, que es el que está ahí planteado, indudablemente en el caso concreto del programa de regionalización de la Universidad de Antioquia, es un asunto que está servido. Y de unos conflictos que van más allá del tipo de figuras que desde las teorías, digamos, clásicas del conocimiento situado están servidas, porque digamos que el conocimiento situado desde el planteamiento de Haraway puede reconocer la subalteridad y la violencia epistémica, la invisibilización de sectores marginales, pero
lectura de cómo situar esos conflictos muy particulares del caso colombiano, antioqueño, de estas regiones, en la perspectiva de un conocimiento situado es indudablemente un reto, porque es que ahí no tenemos como esas jerarquías tan marcadas de estos son subalternos y estos son dominantes. Hay unas relaciones de poder muy complejas que a las cuales habría que hacerle una lectura. Yo creo que eso que mencionas, más lo que se planteaba ahorita acerca de si acaso ya no hay unos conocimientos situados en marcha, ameritaría hacer una propuesta de lectura en esas claves de estas regiones en donde tiene el programa de regionalización de la universidad. Es decir, unas lecturas muy particulares acerca de cómo se tejen allí las relaciones entre saber y poder. Por ejemplo, ¿cuál es la imagen de intelectual que puede tener un sujeto en Urabá? Después de lo que ha pasado, en donde eso tiene unas connotaciones dentro de los actores que están allí jugando política y militarmente. ¿Qué significa revestir de autoridad a un sujeto como docente o como profesional o como intelectual en eso, allá o en Oriente? Cuando eso entra a jugar dentro de unos imaginarios culturales ya construidos en medio del conflicto, de que si tú eres intelectual, que si eres crítico, que si hablas de yo no sé qué, entonces qué. Es un gran tema, porque uno no puede llegar, digamos, a esos espacios desconociendo, y muy buena tu pregunta en ese sentido, desconociendo lo delicado de la situación, de la violencia y el conflicto, y cómo juegan estas categorías de conocimiento ahí en todo ese imaginario que se ha venido produciendo en las últimas décadas. De pronto ahí con lo que está diciendo el profesor, y creo que va a haber un acuerdo en que el documento de la profesora Élida, o sea, él ya ha tocado en parte cuando ella empieza a contarnos de dónde sale el conocimiento situado, ¿cierto? Entonces yo creo que ya nos podemos poner en un lugar en donde hablemos, porque la profe sentí yo pues el documento que generaba más la estrategia por la pedagogía, o sea, da como unas pistas en cuanto a la pedagogía, el análisis, pues. Yo me estoy haciendo una pregunta y es por el educador o por el formador, no solo nosotros como tutores y tutoras, sino porque vamos a estar construyendo el proceso con profesores de regiones. Entonces, ¿cuál es el sujeto ahí? Esa relación que de pronto la profe lo menciona, y es la relación entre el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce. Y de pronto que ya la profe de una vez nos empiece, porque alguna pregunta que hicimos ahorita, ella sí empieza a decir, no hay fórmulas, porque el cómo muchas veces resulta de esa interacción o de esa construcción, ¿cierto? Pero la profe dice, tengamos cuidado, digamos que pedagógicamente funciona, cuidado con el contexto, con las emociones, con estas esperantes. No sé si de pronto le damos de una vez entrada para que salga más. Como tú quieras, yo solamente quería... ¿Me puedes dar salida de cualquiera de las dos? Está bien. Sí, lo que yo digo es para que aprovechemos, porque se nos va el tiempo, que la profe también, Sí. ya no hagamos presentación, porque siento, profe, que la presentación que el profesor hizo ya... No, lo que podemos es un poco conversar. A mí sí me gustaría, en principio, pues ustedes leyeron el texto. Es un poco como también aclarar cuál es mi punto de partida para escribir el texto y para decir lo que ahí digo, cuáles son también mis apuestas. Y uno tiene que ver con mi condición de maestra. Yo soy maestra, soy educadora desde hace un buen largo rato, normalista, eso me pone que a los 13 años ya esté maestreando, como digo yo, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Pasando por niveles de básica hasta llegar a este contexto universitario. Lo otro es que mi formación es en un contexto anglosajón y eso me permite también hacer unas apuestas particulares en ese sentido. Verán ustedes que en el texto no aparece mucho, por ejemplo, la palabra didáctica, y aparecen algunas tensiones entonces con relación a pedagogía, ya entenderán por qué. Currículo no aparece, aunque mi formación básicamente está centralizada en la experiencia en currículo. Más adelante tendremos la oportunidad de hablar de currículo y contexto en relación con todos estos asuntos. Y lo otro es que mis apuestas son desde el feminismo. Yo tengo una formación en género que también es importante, y políticamente yo digo, me declaro feminista, ¿cierto? Aunque muchas veces en contra de otras apuestas por el feminismo que no necesariamente convienen con la mía, son distintas, ¿cierto? Son miradas completamente distintas respecto a esta posición. Entonces, desde ahí es un poco mi punto de partida, un gran interés por la investigación,
una apuesta política también por una investigación cualitativa y por, digamos que una predilección y una forma de privilegiar el trabajo de campo en lo que tiene que ver con hacer investigación en mi tono particular. Entonces, desde ahí un poco como para entender las historias y las líneas que están puestas allí, un poco para pasar también esa reflexión sobre conocimiento situado, un poco por esas prácticas de docencia, investigación y extensión, en tanto regionalización. Sí, que un poco, bueno, y Julien no está, sería el asunto de no pretende ser de ninguna manera un modelo. Creo que tener un modelo iría en contra de las epistemologías del conocimiento situado, porque las epistemologías del conocimiento situado privilegian las posiciones parciales. Y privilegiar esas posiciones parciales y privilegiar también las epistemologías relacionales y las epistemologías del punto de vista, pues nos permiten hacer unas apuestas que sean, por decirlo de alguna manera, un dibujo o una manera de nombrarse desde los contextos mismos, y no un modelo que pretenda generalizar y hablar de todas las realidades como si fueran una sola. Entonces ahí tendríamos que si lo pensamos en términos de modelo, tendríamos que pensarlo como un metamodelo, un multimodelo, un modelo flexible completamente abierto, lo cual podría entrar en tensión un principio con, digamos que una mirada tradicional de lo que sería un modelo. Así que es un poco también cuestionar esa idea del modelo. No necesitamos un modelo, pero sí necesitamos unos referentes teóricos, filosóficos, epistemológicos, ontológicos y metodológicos que nos permitan aproximarnos al trabajo de regionalización. Un poco en el texto yo lo señalaba, regionalización no es un plan, ni una estrategia, ni un programa, es una apuesta concretamente de la universidad, es un elemento constitutivo del compromiso social de la universidad. Y en ese sentido, pues eso plantea no solo un asunto de la presencia, que es importante, pero es insuficiente, de la universidad en las regiones o en los contextos y en el trabajo con las comunidades, sino de un ser y hacer de universidad en esos contextos particulares, donde la universidad, desde su compromiso social, toma unas características particulares que están en relación con ese compromiso y con esa mirada genuina, digo yo, del otro, de los conocimientos que están localizados, de los conocimientos situados y en relación con esa producción, generación de conocimiento y todos los elementos que allí están implicados. Entonces es un poco como ahí aclarando las premisas, mis puntos de partida y mi mirada concreta con respecto a estos asuntos. Podemos decir en ese sentido, y está en el texto, lo exploró bastante bien Emilio, tiene sus orígenes el asunto del conocimiento situado, el término acuñado propiamente dicho por Donna Haraway en 1988, en lo que yo he conocido, empieza a circular en nuestro contexto en español, con la traducción de su texto en 1995, sí, un poco tarde, y es un concepto que ha tomado muchas acepciones, ¿sí? Dependiendo como de las áreas específicas en las cuales se utilice, y nosotros que estamos aquí un poco preocupados y ocupados de los asuntos de educación, también hablamos de enseñanza situada o de formación situada o de aprendizaje situado, sí, que también está en relación, digamos que con una extrapolación del término desde las epistemologías feministas que yo no ubicaría en tercera ola del feminismo o postestructuralismo, sino necesariamente segunda ola del feminismo. Los feminismos, digamos que están distribuidos en 3 olas, dentro de las miles de clasificaciones que hay de las teorías feministas y de las productoras de conocimiento en términos de género. La primera ola se inscribe en una lucha inicial por tener los mismos derechos que los hombres, por parte de las mujeres reclamando, y entonces el estándar masculino se convierte en el ideal que hay que conseguir por parte de las mujeres. La segunda ola, y estoy siendo muy reduccionista y me disculpan, pero digamos que para tener una idea muy general, se inscribe en esa necesidad de resaltar lo femenino, de poner lo femenino al frente y de poner esa categoría mujer como una categoría única, por decirlo universal de alguna manera, porque no se deconstruye la categoría en sí misma, sino que se pone el asunto de la reflexión de lo femenino, del ser mujer, en el centro
como el objeto de estudio o el objeto de reflexión importante para ser mirado, para ser nombrado y para ser indagado. Y en ese sentido es de alguna manera, y si me permiten la expresión, el rescate de lo femenino y de poner de nuevo lo femenino en el centro. Entonces es desplazar lo masculino, poner lo femenino en el centro. Y es un poco que algunos muy coloquialmente dicen la pelea de las mujeres contra los hombres, que no es la pelea de las mujeres contra los hombres, sino una reivindicación de la condición de ser mujer, del lugar de las mujeres en el mundo y de los asuntos femeninos que usualmente han sido marginalizados. Una tercera ola es un poco revisando esa construcción categórica, esa oposición hombre-mujer, femenino-masculino, ¿sí? Y de poner un poco más el asunto del género en el centro del análisis, mucho más allá de si el asunto de género o de géneros, porque a partir de ahí hay desarrollos de teoría queer que ya empiezan a cuestionar el asunto de solo dos géneros, de una trayectoria lógica entre el asunto biológico y digamos que el asunto de la construcción social, y ponen todas las teorías performativas y dicen el género es un constructo social y un acto performativo que se logra mediante unas transacciones sociales y unas interacciones. Yo soy más de esa tercera ola, sin embargo considero fundamental todos los desarrollos que se han hecho previamente, porque sin esos desarrollos sería imposible llegar a pensarse otros asuntos de género en relación con esto. Así que ya pues desde esa tercera ola no se propone una agenda muy clara, sobre todo desde las feministas postestructurales, que dicen esto es lo que hay que hacer en términos de género en el sistema social y esto es lo que hay que hacer en términos de género y educación, sino que se separa un poco y se dice que hay muchos asuntos y son mucho más complejos. Hay que explorar cómo esos contextos particulares operan en términos de género para el caso del feminismo y mirar allí cómo se puede construir y deconstruir esas relaciones existentes y proponer unas nuevas. Entonces un poco desde ahí Donna Haraway se ubica desde esa clasificación en esta segunda ola, porque es una reivindicación de lo femenino y se puede ubicar también digamos desde su epistemología en ese sitio. Podría mirarse como deconstructiva o postestructural en otro sentido, ¿cierto? Un poco el cuestionamiento, un poco no, muy en el sentido del cuestionamiento de esta condición de ciencia como gran narrativa, como objetiva, universal, omnisciente, desconocedora de las particularidades, desconocedora de otras visiones y desconocedora de otros conocimientos igualmente legítimos y genuinos. Y empieza pues desde la reivindicación de esas relaciones saber-poder, y ese replanteamiento sí se pudiera mirar desde ahí, pero desde el feminismo sí sería un poco más ubicarla como en ese sentido de la segunda ola. Entonces yo creo que hechas estas aclaraciones y puestos sobre la mesa los puntos de vista particulares, pues podemos entrar a conversar ya en relación directa con el texto, y me gustaría mucho escuchar sus comentarios, sus preguntas o sus observaciones. Yo tengo varias preguntas, pero te las voy introduciendo así. Una puntual es el tema de lo glocal, que usted lo menciona así. De pronto yo ese término lo he escuchado mucho, a veces desde campos políticos, a veces culturales, entonces de pronto como una referencia ahí. Y la otra es cuando usted dice que en ocasiones los conocimientos situados entran en tensión con las estructuras productivas que fuerzan las traducciones desiguales de intercambios. Entonces un poquito, ante esas tensiones, ¿cuáles son las alternativas o cómo se dan esas negociaciones ahí, o si definitivamente no hay negociación? Bueno, un poco el asunto de lo glocal, lo que yo ahí nombro glocal, es un poco esa tensión que necesariamente existe entre los conocimientos que están situados y los conocimientos que están situados en otros contextos y que son vistos, si me permiten la expresión, de una manera más universal y general. Sí. Eso de lo glocal es importante en el sentido que, digamos, reúne desde una morfología de la palabra misma la tensión que hay entre local y global. Lo local, y porque estemos en este momento, o esté yo hablando desde mi perspectiva de la importancia de lo local, de la importancia de lo situado, de la importancia de los contextos, no indica que esa importancia no haga interlocución y no converse con otras experiencias, otros conocimientos y con esa mirada, si me permite, no me gusta la expresión, un poco más universalizada de otros saberes, de otras producciones y de otros contextos. Porque no podemos tampoco, y lo decía Emilio previamente, romantizar
el asunto de las comunidades, de los actores como productores de conocimiento solamente circunscritos a un contexto o a una comunidad o a un territorio en particular, sino que es importante sí valorar esos saberes. Un poco yo difiero de Emilio con que hay que darles autoridad a los saberes. Yo creo que los saberes están autorizados en sí mismos. Lo que necesitamos es una postura epistemológica genuina en la que realmente valoremos esos saberes como saberes producidos legítimamente y como conocimiento realmente que merece ser validado y reconocido, no necesariamente academizado, porque lo que nos plantea esa relación es saber-poder, es cuáles saberes han sido academizados y esa academia, qué otros saberes valida y qué otros saberes autoriza. Por eso hacemos investigación, ¿cierto? No hacemos investigación para generar conocimiento, no hacemos investigación para producir conocimiento, y ese conocimiento muchas veces sucede en esas relaciones saber-poder, como el conocimiento que se toma y luego no es ajeno para nadie. Quienes estamos en este mundo académico tomamos, producimos, reproducimos, publicamos, hacemos conferencias, hacemos charlas, y las comunidades y los contextos en ese sentido, esos actores productores de conocimiento, de ese conocimiento que nosotros academizamos, están completamente desconocidos en sus derechos de autor, por decirlo de alguna manera, y en su producción de conocimiento. Por eso un poco esta mirada sobre investigación basada en la comunidad, que es una investigación que se promueve desde las epistemologías relacionales y que permite saberse desde ahí cuál es esa valoración y cómo esos actores también entran en ese asunto, digamos que de propiedad intelectual en la producción de ese conocimiento academizado. Sí, entonces en ese sentido creo que es muy importante mirar desde allí esos contextos y esas personas como responsables, como sujetos productores de un conocimiento, como sujetos también portadores de un conocimiento y como unas experiencias y unas prácticas también que están instaladas allí en los contextos, en las comunidades, en los grupos, que igualmente ameritan una interlocución con los saberes academizados, y digamos que en este contexto particular nuestro, nosotros representamos esos saberes academizados, ¿cierto? Nosotros somos quienes vamos a regiones. Ahí eso también nos plantea un asunto muy explorado por la etnografía ya y la investigación cualitativa, que es tener una posición desde afuera y que es tener una posición desde adentro, y que implica ser de afuera y ser de adentro y en qué momento, ¿cierto? Porque no todo el tiempo somos de afuera, pero no todo el tiempo por estar en el territorio nos sentimos o deberíamos estar autorizados a sentirnos de adentro. Entonces ahí es un poco, digamos que esa tensión, que la reconozcamos, que la veamos y que sepa que va a existir, ¿cierto? El asunto de las tensiones es muy importante para dinamizar nuestras preguntas, nuestros procesos, la manera como leemos los contextos, como los entendemos, y nos permite plantearnos otras preguntas. No es desconocer las tensiones, no es eliminar las tensiones, es ponernos visible frente a las tensiones, poner las tensiones visibles frente a nosotros y lidiar con ellas, sobre todo en este asunto que tiene que ver con nuestro quehacer en regiones, y nuestro quehacer en regiones pues no puede ser tan desagregado en términos de docencia, investigación y extensión, ¿no? Porque hacemos las tres cuando estamos allí. Si bien vamos con un enfoque particular o un propósito, en ciertas ocasiones no podemos desagregarlas todas. El asunto de un poco yo creo que ahí trabajé lo que me estabas preguntando de Haraway, que lo dice en términos de que esos saberes locales en tensión con esos otros saberes no reconocidos por los sistemas que ya han sido validados previamente, son esos sistemas validados de producción de saber, esas traducciones. El asunto pues de la traducción siempre es muy problemático, hay que partir de que es problemático. Yo escuché estos días decir uno de mis colegas, todo traductor es un traidor, y es un poco fuerte, pero podemos en principio pensar que realmente el asunto de las traducciones pues es muy problemático, y no necesariamente porque se hablen distintas lenguas, sino porque la comunicación en sí ya es un asunto que nos hace ciertas demandas, y más si nosotros somos docentes sabemos que comunicar no siempre es sencillo y que además pocas veces es efectivo, ¿cierto? Entonces es un poco pensarnos desde ahí, saber cómo nos podemos inventar otros asuntos con esas situaciones y esas tensiones que están presentes. Elida, tú trabajas en el texto, en una parte, lo que nombras como algunas estrategias que posibilitan la formación situada.
y sin pretender identificar fórmulas mágicas que le digan al profe o a la unidad académica o a la misma universidad en general cuál es el paso 1, 2 o 3 para hacerlo. Sí quisiera como que pudiéramos ampliar un poquito en ellas bajo como un elemento problematizador que me surge cuando los escucho a ambos, y es proponer esta discusión con el profesor de ciencias sociales, con el profesor de educación, con el de comunicación, sin que con nombrar a algunos esté haciendo un ejercicio excluyente. Seguramente va a tener un nivel de réplica importante porque hace parte de sus reflexiones cotidianas en lo curricular, pedagógico y didáctico, ¿cierto? Pero cuando le proponemos esta reflexión a profes más del área o de las ciencias positivistas, donde el asunto está más marcado por el proceso exacto, por un método más verificable, en donde la lógica con lo territorial, subregional se enreda mucho, por ejemplo, porque no existen las condiciones que garanticen ese método. Estoy hablando de laboratorios, estoy hablando de infraestructura propicia por él. ¿Cómo es posible un poco ayudarnos en la seducción de ese profe que tiene un lugar también en esta reflexión? Entonces, poder profundizar en esas estrategias, pero pensando también en esos otros que hacen parte de nosotros, pero que su especificidad no ha estado siempre orientada a la problematización de este tipo de asuntos. Respuesta: tenemos que hacer un taller para desarrollar las estrategias y ver eso cómo funciona, y para generar ahí algunas estrategias de seducción que realmente pasen por el cuerpo y la subjetividad del otro necesariamente, ¿cierto? Digamos que el asunto de la palabra, en principio lo decía ahorita, el asunto de la comunicación puede funcionar muy eficientemente en algunas situaciones, pero en otras no. Yo creo que ahí sí tendríamos que pensarnos como en el nivel que lo planteas con otros docentes, que no estarían tan familiarizados con el discurso, o que este asunto realmente no ha sido su pregunta, ni ha sido su inquietud, ¿cierto? Porque eso pasaría también ahí por un asunto del deseo y de la subjetividad. Creo que pudiéramos pensarlos en ese sentido, y pudiéramos hacer un asunto más de corte, digamos que práctico, en relación con lo teórico. Sí, yo creo que ahí en el texto, en algunas líneas, yo también digo, es muy importante seguir considerando, aunque eso se ha convertido en un cliché, y sobre todo en la formación de maestros, esa conversación y esa relación teoría-práctica, pero yo particularmente creo que es una relación que tenemos que seguir conservando, en la cual tenemos que hacer mucho trabajo, en la cual tenemos que poner todavía muchos esfuerzos para tratar de conciliar estas viñetas que yo a veces llamo con realmente la vida práctica, la vida cotidiana que tenemos nosotros en este ejercicio como docentes. Ahí un elemento fundamental sería, por ejemplo, el asunto de la lectura de contexto, y no solo en términos de la docencia, sino también de la investigación y de la extensión, porque esa lectura de contexto nos pone en otra situación, nos pone a mirar quiénes están allí, esas personas que están allí, qué relaciones tienen, cómo viven esas relaciones, un poco si lo tocamos en relación con las epistemologías relacionales, qué conocen, cómo conocen lo que conocen, cómo se relacionan con eso que conocen, ¿cierto? Eso sería un poco parte de la lectura de contexto. Cuando llegamos a dónde llegamos, una pregunta tan sencilla como esas, quedamos por obvia y que difícilmente la podemos responder, ¿cierto? Difícilmente, cuando ponemos los pies en el aeropuerto, en Carepa, ¿a dónde llegamos? ¿Sí? ¿A dónde llegamos? Cuando la primera queja es, y no voy a decir groserías porque ya está la cámara allí registrándome, es, sí, ¿y yo qué hago aquí? ¿Cierto? ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tan impresionante, ¿cierto? Va para los sofisticados, los otros decimos otras cosas. Entonces es importante, pues cuando yo pongo mis pies ahí, en un sentido muy simbólico, dónde estoy poniendo los pies y qué pies también estoy poniendo, porque parte de lo que debemos pensarnos en términos de asuntos de docencia es un poco ese carácter subjetivo de la interacción.
Sí, no llegamos, simplemente llegamos con nuestro nombre y con la condición de que viene la profesora de la Universidad de Antioquia o la investigadora de la Universidad de Antioquia o el proyecto de la Universidad de Antioquia. Llegamos también con nuestra manera de leer esos contextos y por eso decía yo ahorita, qué calor el que está haciendo, ¿cierto? Es un poco cómo todo eso que somos, que hacemos, en lo que creemos, nuestras teorías, nuestras apuestas, nuestra manera de relacionarse, de conocer y concebir al otro también está presente allí. Y eso tiene que ver mucho con esa manera también de relacionarse con comunidades o con otras comunidades. No he entendido comunidades solamente como un grupo de personas en un territorio, no he entendido comunidades como lo solemos entender únicamente como afros indígenas, ¿sí? Sino comunidades como un grupo de personas que en algún momento o en ese contexto determinado están agrupadas por alguna situación en particular. Un interés común, un valor, o las agruparon porque las juntaron obligatoriamente y después eso se convierte en un grupo espontáneo y en una comunidad, por decirlo de alguna manera, pero ese sentido de comunidad que nosotros tenemos, esa concepción de comunidad, esa valoración de que si el otro está o no está y en qué medida está para nosotros y en qué medida no, también juega un papel importante. De hecho, pues Bruno plantea ahora qué es científico y qué no se plantea científico, o quién hace y quién consolida a los científicos y no es las mismas personas que generan esa interacción ahí dentro del experimento. Dentro de cada laboratorio, digamos una práctica o qué se hace allí adentro que lo puede promover o no se puede promover como conocimiento o no conocimiento y quién genera esto. O sea, esto de pronto enmarca un poco lo que estamos hablando y más porque hablando desde un panorama general desde todos los profes que vamos a tener en el diplomado y es cómo el profe considera el conocimiento del estudiante y cuándo este se convierte científico o no y empezamos entonces también en el diálogo del conocimiento común y qué es común y cuándo se convierte en conocimiento científico, pero no me quiero salir tampoco el tema. Pero yo creo que una anotación yo creo que una de las invitaciones que hacemos con estas epistemologías y el privilegio de las epistemologías del punto de vista, sí es un poco tratar de empezar a deconstruir las dicotomías, ¿cierto? De qué es científico, qué no es científico, qué es legítimo, qué no es legítimo, qué es opresor, qué es opresor. Un poco la idea, el margen y la periferia, ¿cierto? Yo sé que estamos atrapados en ese mismo lenguaje que queremos deconstruir y que a veces tenemos otra vez que volver a utilizar, pero sería bueno de alguna manera, digamos yo, tratando de prescribir aquí un poco la práctica docente, advertir sobre los riesgos mismos de nombrar las dicotomías, aunque las nombremos, ¿cierto? Aunque digamos para un poco ilustrar, dilucidar, poner esto sobre la mesa y generarnos otras preguntas, es muy importante tratar de mirar estos asuntos tan dicotómicos y la forma tan parcializada como estamos viendo y organizando, clasificando y segregando en este caso todos los conocimientos. Pudiéramos hacer una categoría nueva, decir que es conocimiento situado, que no es conocimiento situado, ¿cierto? Es un poco tratar de mirar allí desde una manera amplia y comprensiva, un poco haciéndonos la pregunta desde lo epistemológico, desde lo ontológico también, en esas relaciones que tienen que ver con el poder y el saber y en las interacciones, cómo tratamos de ir más allá y de encontrar múltiples formas de producir conocimiento científico igual, cierto, que está instalado también en los contextos y en las comunidades sin necesidad de decir que es científico, que no es científico, que es académico, que no es académico, que está academizado, que no está academizado, y pudiéramos seguir reproduciendo todas esas dicotomías, por decirlo así de alguna manera. Yo creería, aquí está de nuevo, un poco porque digamos que desde la mirada si bien el asunto del conocimiento situado surge desde esta posición de la producción de conocimiento, de una postura epistemológica de quien mira y eso que mira cómo lo mira y cómo se mira también a sí mismo desde su posición de observador, observadora de quien investiga,
Yo creo que ahí es importante un poco elaborar un poco más sobre esa posición de Haraway, en el sentido de que, bueno, no es solo una posición respecto a la producción de conocimiento científico en el sentido positivista y academizado como ella lo señala. También es importante considerarlo, voy a leerlo, está en el texto en la página 4, el conocimiento situado puede representar generaciones de experiencias, observaciones realizadas y experimentos de ensayo-error, ¿cierto? Una forma también distinta, ¿sí?, de llegar a conocimiento, de llegar a esa producción, de llegar a ese saber particularizada que no necesariamente ha sido pasada por estos procedimientos y discursos hegemónicos sobre la academia, sobre la investigación y sobre la autoridad de quien produce conocimiento y asimismo la autoridad de ese saber producido. En este sentido creo que tendríamos y pudiéramos conversarlo más con Emilio, una distancia epistemológica entre que para mí muchos de esos saberes localizados son realmente saberes situados, ¿cierto? Son conocimientos situados porque hay unos actores, si bien no está pasado un poco por las categorías que Emilio señalaba y que presenta Haraway en su presentación, como la reflexividad, que es un asunto muy importante en investigación y en la relación epistemológica, digamos que tiene una intencionalidad política, leído desde afuera, habría que mirar internamente qué es reflexividad, si el concepto existe, si no existe, cómo se ve, cuál es también su intencionalidad política en esa producción de conocimiento. Entonces, un poco, si lo desdibujamos desde ahí, pudiéramos repensarnos esa relación también de lo situado en una relación también inscrita en una pregunta epistemológica y en una pregunta necesariamente por esa relación saber-poder, que creo que es lo que nos está ocupando en el día de hoy, en esa mirada del conocimiento situado y en cómo esos asuntos del conocimiento situado nos pueden llegar a, digamos, dar luces para pensar estos asuntos de la docencia, pensar estos asuntos de la investigación y pensar los asuntos de la extensión. Como desde extensión, no solamente, por eso creo que nos serviría bastante para pensarnos la universidad en términos generales y mucho más amplios. Cómo estos asuntos de la extensión están tan marcados por los asuntos de la intervención, y la intervención es siempre una mirada de experto externo que llega a hacer investigación sobre, ¿sí? Y ahí las preposiciones tienen un lugar central, ¿sí? No es lo mismo hacer investigación sobre las comunidades, con las comunidades, en las comunidades, contra las comunidades, ¿sí? Un poco, y podemos seguir jugando con las preposiciones ante, con, contra, y hasta que terminemos con la lista. Y cada una nos daría un efecto distinto y algunas se nos dejarían combinar más fácilmente que otras. Este asunto de la intervención nos pone otra vez de nuevo en esa posición de experto, de un saber validado, de un saber legitimado, de un saber que dice qué es lo que el otro debe ser y hacer. Lo vemos mucho con estos programas de primera infancia, llevando salchichas a comunidades en las cuales la salchicha es un alimento completamente inexistente, casi innombrable y no comible. Sí, en estos programas de nutrición, intervención desde la extensión que hacen las universidades, que un poco también deberíamos problematizar el asunto de la extensión. La extensión no es una proyección social, la extensión no es una proyección, o no debería ser concebido así, comunitaria o a la comunidad, sino un compromiso social y una forma de trabajo conjunto en la cual se materialice ese compromiso social de la universidad en un trabajo con las comunidades, ¿sí? Por decirlo menos, con las comunidades. Entonces aquí pudiéramos también empezar a pensarnos ese asunto de las intervenciones, y quienes trabajamos en docencia también pues nos gusta mucho intervenir, hacer intervenciones pedagógicas, hacer propuestas de intervención para mejorar la calidad de la educación, y en ese sentido tenemos que empezar un poco también a pensarnos nuestras categorías y a pensarnos esa manera también como lo venimos haciendo en ese sentido. A que dejemos servido el diálogo. Me parece que, bueno, yo no soy un defensor a ultranza del conocimiento situado. Digamos que he recibido el encargo de hacer aquí un texto que permita identificar las coordenadas más relevantes de cuál es
contexto de emergencia, del lugar de enunciación del concepto de conocimiento situado. Digamos, el tema de conocimiento situado lo tienen ustedes, y lo han puesto y tienen aprendizajes situados, etcétera. Digamos que lo que me corresponde a mí ahí advertir es que conceptualmente es conocimiento situado. Y desde lo que conceptualmente en ese contexto de emergencia es conocimiento situado, no automáticamente todo conocimiento localizado es situado. Y eso no es, de ahí no se deriva que yo tenga una posición en la cual niegue la autoridad de esos saberes y conocimientos si no son conocimientos situados. Ahora, que uno quiera hacer una elaboración o una reelaboración conceptual de qué es conocimiento situado para que permita incorporar esos otros saberes que no pasan por la reflexividad, que no pasan por la crítica o la autocrítica, es decir, que no pasan por esos estándares académicos que Haraway, Harding y otras pusieron en su momento, pues claro, pero eso es una reelaboración conceptual que incluso habría que hacer y que sería necesario, porque de lo contrario lo que tenemos aquí es una serie de equiparaciones automáticas entre conocimientos situados y conocimientos localizados. Y si uno va a incorporar unas categorías interesantes como son las de aprendizaje situados, por ejemplo, para concretamente el trabajo de ustedes, uno sí debería estar, digamos, muy claro en lo que conceptualmente quiere decir eso. Y si hay una reelaboración del concepto de conocimiento situado, que entre otras cosas, a partir de la década del año 95, 97 para adelante, esta tercera generación de feminismo básicamente no considera mucho eso como una categoría vigente, incluso parecería que es una categoría más vigente en nuestro contexto que en el anglosajón. Y que aquí, digamos, habría suficientes elementos con los cuales en este momento podríamos reelaborar conceptualmente ese concepto inicial de conocimiento situado. Bueno, como para ir cerrando, decir que de todas maneras ya tenemos la apuesta en el diplomado por el conocimiento situado, ¿cierto? Y decir que los dos profes, como dice Juliet, siquiera se encontraron y nos encontramos todos aquí, pues. Y se encontraron con nosotros. Nos encontramos, se encontraron y se reencontraron. Y nos desencontramos y también. Sí, sobre todo nos desencontramos con la conversación. Dar las gracias a los dos profesores, a los compañeros, o al compañero y a las compañeras, y decir que al menos pues seguiremos en la construcción de esa reflexión que muy provocadora para esto que vamos a empezar. Muchas gracias a ustedes, sus preguntas y sus temas que ponen son sumamente interesantes. Realmente me parecen estimulantes para seguir trabajando.